Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es la comida del Padre o la de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a hablar hoy buscando hacer la voluntad de Dios. Repita esto, hermano. Estoy buscando hacer la voluntad de Dios. El Padre, cuando Jesucristo estaba en la tierra, los discípulos le preguntaron un día, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos recuerdan eso? Y Él les dijo: oren así. Y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? ¿Cuántos se lo saben? ¿Qué dice? Venga tu reino y luego hágase tu voluntad, en la tierra como en él. Eso fue lo primero que él pidió en la oración. Entonces, vamos a ver por qué es la voluntad para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros vamos a, ¿por qué él pidió que se haga la voluntad de Dios en la tierra? Y dijo: venga tu reino en la tierra, pero también dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Amén. Y es importante, hermanos, que nosotros como cristianos aprendamos o busquemos siempre, todos los días, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque esa es la manera de cómo Jesucristo nos enseñó. Esa es la única manera que se puede vivir Jesucristo en la Biblia. Gracias, hermana. Nosotros podemos ver en la palabra que Jesucristo, Él decía: yo necesito hacer la voluntad de mi Padre solamente. Siempre Él quería hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver otros versículos que tengo aquí, ahí en San Juan capítulo 5, versículo 30, una hoja más adelante. San Juan 5, versículo 30. El mejor modelo que tenemos nosotros siempre, recuerda, hermano, es Jesús. Amén. Y Él nos enseñó que es importante hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, del que está siempre arriba, de la autoridad. Siempre hacer la voluntad de Dios, siempre hacer la voluntad de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseña. Tenemos que hacer siempre la voluntad de lo que se nos manda hacer. Y aquí dice en el versículo, capítulo 5, versículo 30, ¿está ahí, hermano? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjese lo que dice el Jesús: no puedo hacer yo nada por mí mismo. ¿Está ahí? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Yo no estoy buscando hacer mi voluntad. Yo no busco hacer mi voluntad, dice el Señor Jesucristo, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Está conmigo? Él aquí nos enseña una vez más: yo no puedo hacer nada, dice. Yo no busco hacer mi voluntad. Repita conmigo, hermano: yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer mi voluntad, sino la del Padre. Amén. Vamos a ver otro versículo aquí, ahí adelante, en el capítulo 6, una hoja más, en el versículo 38. Capítulo 6, versículo 38. Es importante que leamos la palabra siempre que vamos a compartir algo. ¿Por qué? Porque es allí donde encontramos la verdad, lo que Dios escribió para que nosotros siguiéramos las pisadas del Maestro. En el versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer lo que yo quiero, no para hacer mi voluntad. ¿Verdad que sí? ¿Está ahí conmigo? Más la voluntad del que me envió. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que Jesús nos enseñó
hacer la voluntad del Padre. Eso debe de estar en nuestro corazón, ese debe de ser nuestro deseo, ese debe de ser nuestro anhelo, que como cristianos siempre hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está en la Biblia, aquí está en la palabra. ¿Qué es la voluntad? Muchas veces hacemos cosas y decimos, ¿será la voluntad de Dios que lo haga? O pido algo, ¿será la voluntad de Dios? En la palabra encontramos. Así que hoy vamos a ver varias cosas. Hermano, el Señor Jesucristo, le digo, es el mejor ejemplo. La vida del Señor Jesús giraba alrededor en hacer la voluntad del Padre siempre. Se despojó de sí mismo, se despojó de su voluntad, se despojó de sus intereses propios. Amén. Él se despojó de todo y se entregó por completo a cumplir el propósito de Dios. Se entregó, ¿por qué? Por completo a cumplir el propósito por el cual fue enviado. Amén. Él le dijo al Padre, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Se recuerda eso? Él no quería, hermanos, ir a la cruz. Él no quería morir en la cruz porque sabía que era difícil. Hay cosas donde nosotros no queremos pasar, pero tenemos que pasar. Pero el Señor te va a dar fuerzas, te va a ayudar para que pases ese momento. Él no lo dejó solo a Jesucristo, pero Jesucristo antes de ir a la cruz fue y oró y dice que rodaban sudor como gotas de sangre. Y él decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero primero dijo, Padre, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a él le interesaba más agradar a Dios. Amén. Muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles. Nadie quiere pasar por ahí, no queremos, pero hermano, es necesario pasar por ahí. Era necesario que Jesucristo muriera en la cruz, que cumpliera su voluntad para que tú y yo fuésemos salvos. Era la voluntad del Padre, por amor tenía que hacerlo. Amén. Y muchas veces nosotros por amor tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, lo que la carne no quiere, pero el amor nos empuja a hacer las cosas del Padre, a hacer la voluntad del Padre. Como cristianos hay cosas que a veces no queremos hacer y no debemos hacerlas. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te redarguye y te dice, eso no lo haces, no debes hacerlo, eso no está bien, eso es mal testimonio, eso es mal ejemplo. No lo haces, ¿por qué? Pero cuando dice, bueno, mi Padre me perdona, hay que tener cuidado, siempre hay que agradar a Dios con nuestras vidas. Hay que tratar de hacer la voluntad del que nos envió, amén. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos ese anhelo en nuestro corazón, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos lo enseñó y se puede hacer. Dice, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y por lo tal el Señor espera que igual nosotros anhelemos hacer en todo momento la voluntad de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo y nosotros tenemos que anhelar, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me agrada, sino qué es lo que tú quieres, Señor. ¿Qué es lo que a ti te agrada? Porque si hacemos eso, hermano, vamos a tener una vida de bendición, de victoria todos los días de nuestra vida. Haciendo la voluntad de Dios, vas a pasar por momentos difíciles, pero Dios está contigo. Un día Pedro estaba por ahí y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Por ahí me pidieron que te van a zarandear por ahí, te van a dar una zarandeada, pero no tengas miedo, yo ya oré por ti. Yo ya te cubrí con la sangre de Cristo. Así que si te va a pasar algo, no te preocupes, Jesucristo ya oró por ti. Amén. Para que pases la prueba, para que hagas la voluntad de Dios, no importa la circunstancia, no importa que tú no lo quieras hacer, hay que hacer la voluntad de Dios porque eso es lo que le agrada a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Así que es importante que en todo momento nos entreguemos por completo como lo hizo Jesucristo. Primero analicemos cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 12, 46, 50. Esta voluntad es muy importante, lo que Él primeramente quiere para ti y para mí. Mateo 12, versículo 46. Ponga mucha atención a esta palabra porque le va a ser de bendición para su vida. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 46. ¿Está conmigo? Mientras él aún hablaba, a la gente, he aquí su madre
y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Amén. ¿Cuántos son mis hermanos aquí hoy? Si tú haces la voluntad de mi Padre, tú eres mi hermano. Wow. Suena duro, ¿verdad? Pero hasta ahorita lo agarré eso, fíjate. Si ustedes hacen la voluntad de mi Padre, ustedes son mis hermanos. Es lo que Jesucristo nos enseña. ¿Qué cosa, qué palabra tan dura? Y muchas veces, oye, ¿y se afrentaría de su madre? No. Él estaba hablando, estaba dando una enseñanza poderosa de la voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo a Juan, el Evangelio de San Juan 6:40. Una vez más, regrese allí, San Juan 6:40, donde estábamos. Quiero que vea esto. San Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Está ahí? Fíjese cuál es la voluntad del Padre. Dice que si tú haces la voluntad de Dios, eres su hermano. Pero aquí fíjese bien. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad, hermano? Del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todos tengan al Hijo, ¿verdad? Que todos tengan la vida eterna, que todos conozcan a Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Padre para toda la gente. Eso es lo más importante ahora. ¿Y cómo van a conocer al Padre? ¿Cómo van a conocer al Hijo ellos? Si nosotros no hacemos la voluntad del Padre. ¿Me está entendiendo? Haciendo nosotros la voluntad podemos llevar a Cristo a gente que no tiene a Cristo, que no tiene la vida eterna. Pero nosotros necesitamos hacer primeramente la voluntad del Padre. Lo que Él nos enseña en su palabra, id y hacer discípulos, enseñándoles. ¿Está conmigo, hermano? Vea esto, muchas veces, yo anoche compartí un poquito de esto con los hermanos. Dice, cuando los discípulos llegaron donde Jesús y Él hablaba con la mujer samaritana, ellos le insistían en que comiera. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Fíjese bien lo que le dijo: yo tengo una comida que comer. ¿Vieron eso en el primer versículo que leímos? Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. La comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre y acabar la obra por la cual había sido enviado. Esa era la comida del Padre. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es? Hacer tus intereses propios, tus cosas. Pero Él, aquí vemos que cuando venía con sus discípulos, ellos llegaron a una fuente, a un pozo, y allí se quedó Jesús. Y ellos se fueron ¿a qué? A comprar comida. Y cuando ellos regresaron, trajeron la comida, porque Jesús tenía hambre, a Jesús le daba hambre, así como a usted le da hambre. Amén. Pero también ellos tenían hambre, los discípulos, y fueron, dijeron: nosotros vamos a traer comida, tenemos hambre, vamos a ir. Pero Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y Él se gozó predicándole a una mujer que tenía necesidad del Padre. ¿Está entendiendo? O sea, muchas veces nos podemos salir de la voluntad del Padre. Él quiere que tú te quedes ahí. Él quiere que tú llegues a tal lugar. Pero dices: tengo hambre, voy a pasar aquí a la Kentucky Fried Chicken. Voy a pasar aquí al ¿cómo se llama? Al Golden Corral. Y el Señor dice: yo quería que llegaras allá, tenía el tiempo medido para que llegaras a tal parte, para que le hablaras a esta persona, porque iba a haber un accidente y allí tú tenías que llegar. Esa era la voluntad de Dios. Pero tú te distraíste porque, qué rico, yo tengo harta hambre. Más ahora que estamos en ayuno, ¿verdad? Hermano, y muchas veces nosotros, lo que la carne quiere, la carne se le antojan los taquitos de los hermanos ahí.
con cebollita y todo. Pero allá hay una necesidad y esa es la voluntad del Padre. O sea que tenemos que ser guiados como por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo siempre para que hagamos la voluntad del Padre. Pedirle a Dios siempre dirección donde quiera que vayamos. Sí, vamos a comer, si hay un tiempo para comer, pero la comida más importante del pueblo de Dios es hacer la voluntad del que nos envió, del que nos llamó. Él nos ha enviado a nosotros, hermano. Tú muchas veces somos llamados, sí, somos llamados, pero Dios te ha enviado. Desde el vientre de tu madre, Él te escogió y te envió a esta tierra con un propósito, un plan perfecto. Pero hay de ti si lo cumples o no. ¿Sí me está entendiendo? Hay alguien que se va a interponer entre tú y el propósito de Dios para que no lo cumplas. Pero Dios te va a ayudar a que lo cumplas si tú sigues escuchando su voz y su palabra. Amén. Pero fíjese, ellos le insistían en que comiera y sus palabras fueron, no, yo tengo, y la comida que yo como es hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Amén. Ahí en el versículo 34 del capítulo 4, vea conmigo una vez atrasito lo que vimos al principio. Quiero que recordarle Juan capítulo 4, 34, fíjese lo que dice ahí. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿es qué? Su obra. ¿Cuál es la obra que él tenía que terminar, hermano? Él venía a cumplir un propósito y él dijo, yo no me voy a distraer. Esta mujer era muy significante para que le predicara. Esta mujer fue la primera evangelista que se levantó ahí. Él le habló y ella se levantó y dijo, ahí está alguien que sí, ese sí sabe lo que dice. Porque me dijo quién soy yo y todo esto, y fue y le predicó a la gente, le habló de Cristo. Hermano, Jesucristo sabía lo que tenía que hacer. Uno de los mayores propósitos que el hombre debe tener para alcanzar la plenitud de una vida de gracia y abundancia es hacer la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos, no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, lo que la palabra de Dios dice. Amén. Es necesario morir a nuestra voluntad. Es necesario morir a los deseos carnales. Es necesario morir ¿qué es? ¿Qué es tu propósito para este año? Pero ¿están de acuerdo los propósitos tuyos con los de Dios? ¿Cuáles son tus planes para este año? ¿Has analizado si están de acuerdo con los planes de Dios? Porque dice el Señor, yo tengo unos planes mejores que los que tú tienes. Amén. Él tiene planes de bien y no de mal. Dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, porque los de Él son más altos. Así que nosotros tenemos que estar buscando siempre la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es necesario que muramos a nuestra voluntad. Dice, cuando Juan vio en Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo, él mismo expresó, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Juan mismo dijo, es necesario que Jesucristo crezca para que yo mengüe. Y nosotros también tenemos que decir, Señor, yo necesito bajarme un poquito para que tú crezcas en mí. Amén. Porque Él es, hermano, Él es la mejor dirección que nosotros podemos tener para hacer la voluntad del Padre, para que nosotros agradamos a Dios. Él sabe qué hacer. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que permitir que Él crezca y no nuestra voluntad. Así que deje que Dios venga, Jesucristo venga a su vida. Por eso cuando nosotros abrimos las puertas a Cristo, Él entra en nuestro corazón. Pero dice que Él viene y toca la puerta. Toca la puerta, amén. Y si abres la puerta, Él entrará y cenará y estará contigo todos los días. Él estará ahí contigo. Así que es importante que dejamos a Cristo que Él venga a estar en nuestras vidas. Vea conmigo Proverbios capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, 27. Dice así la palabra de Dios, si lo tiene ahí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón.
lámpara de Jehová. Wow, está bueno ese, ¿verdad? Dice que lámpara de Jehová es nuestro espíritu. Es ahí donde Él va a hacer conocer su voluntad. Es ahí donde Él va a hacer conocer su voluntad en nuestras vidas. Amén. Dios va a tratar con el hombre a través del alma. Dice, pues esta es engañosa. Jeremías 17:9. Vaya conmigo a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Ahí adelantito está, hermano. Lo puede ver en la pantalla. Jeremías 17:9. Dice la palabra de Dios ahí. Engañoso es que el corazón. Muchas veces el corazón quiere otras cosas. Hay veces que queremos cosas que no le agradan a Dios. Y el corazón, dice, es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus. ¿Cuántos creen que Dios conoce sus pensamientos? ¿Cuántos creen que Dios conoce tus caminos? Él sabe lo que tú estás planeando para mañana. Él sabe todas las cosas. Nosotros sabemos que Él nos conoce, hermano. Él conoce todo. A Él no le podemos engañar. El corazón es engañoso. Muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón, pero ¿van de acuerdo a la palabra de Dios? Por eso le estoy hablando hoy, buscando hacer la voluntad de Dios. Como cristianos, hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Siempre ve a la Biblia, siempre ve la palabra. Tenemos que ser luz, tenemos que ser buen ejemplo y tenemos que ser un buen testimonio. Amén. Es importante que veamos, esta es la voluntad de Dios que yo esté haciendo esto. Esta es la voluntad de Dios que yo esté aquí. Esta es la voluntad de Dios que yo esté hablando así como estoy hablando. Es la voluntad de Dios. Siempre tenemos que saber si estamos agradando a Dios con nuestras vidas. Él conoce nuestras intenciones y conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Nuestras motivaciones. Dios se hizo conocer y tuvo comunión con el pueblo de Israel a través del tabernáculo y se dio a conocer en su plenitud en el lugar santísimo. Es ahí donde Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. ¿En el lugar qué, hermano? Tipo del Espíritu, la Shekinah, ahí estaba la Shekinah gloria, ahí descendía la presencia en el atrio, tipo del cuerpo, y en el lugar santo, tipo del alma. Fíjese, estamos viendo tres partes, pero fíjese bien aquí, en Efesios, bueno, vamos, dice, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, primeramente, vamos a ver ahí, Primera de Corintios 3, 16, tengo varios versículos que quiero estar viendo, Primera de Corintios 3, 16. Dice así en el versículo 16, ¿está ahí, hermano? ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que yo le meta a mi cuerpo esta comida? ¿Es la voluntad de Dios que yo le dé a mi cuerpo cierta bebida que me envenena, que destruye el cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Es la voluntad de Dios, muchas cosas que hacemos, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis? ¿Cuántos saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo? Que Él está ahí, Él vive ahí, Él está contigo. ¿Tú te imaginas cuántas cosas haces y Él está contigo? ¿No? ¿Me están entendiendo, hermano? Es más, Dios está en todo lugar. ¿Cuántos saben eso? Él te ve todo lo que tú haces. Pero si tú eres el templo del Espíritu Santo y tú llevas al Espíritu Santo a muchos lugares, ¿es la voluntad de Dios? Analiza esto. ¿Es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo esté ahí conmigo? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén.
Somos morada del Espíritu Santo. Él vive allí. Y en Efesios capítulo 1, vamos a leer 2 versículos allí en Efesios capítulo 1, adelante de Corintios, de Gálatas. Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 6. Quiero que vea esto. ¿Está ahí? Dice, según Él nos escogió. Según nos escogió en Él antes. ¿Desde cuándo? ¿Usted cree eso, hermano? Así lo dice su palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. ¿Es la voluntad de Dios que tú seas santo? Esa es la voluntad de Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sin qué? Sin mancha delante de Él. En amor, el versículo 5. Habiéndonos, dice, predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su ¿qué, hermano? Repítalo. De su voluntad, para que fuésemos sus hijos, predestinados para ser adoptados sus hijos. ¿Por medio de quién? Del que nos enseñó a hacer la voluntad. Jesucristo nos enseñó a hacer la voluntad. Dice, por medio de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por medio de Jesucristo. Amén. Encontramos que nosotros tenemos un propósito, hermanos. Hay un propósito por el cual Dios nos escogió. Y Él es el cual, ese es el propósito el cual Él desea que llevemos a cabo. ¿Cuál es el propósito que Él quiere que llevemos a cabo? Que cumplamos su voluntad en la tierra. Lo que Jesús cumplió, nosotros también podemos cumplirlo. Ese es el propósito de nuestra vida. Vivir una vida santa y agradable delante de Él. ¿Vivir una vida qué? Santa, agradable delante de Él. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos una vida santa, agradable delante de Él. En Romanos 12:2, léalo ahí. Romanos 12:2. Vamos a ver qué dice Romanos. Dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, experimentéis cuál sea la buena, ¿qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Otra vez ahí, hermano. Es que está tremendo esto, ¿verdad? Porque en la Biblia podemos encontrar, hermano, cuál es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que yo le pegue a mi esposa? ¿Por qué no? Si se me pone al tiro. No, es la voluntad de Dios, claro que no. ¿Es la voluntad de Dios que yo me pelee en la calle? Tampoco. ¿Es la voluntad de Dios que yo me defienda? Tampoco. Dice que Él me defiende a mí, ¿no? ¿A poco no dice así la palabra de Dios? Él te va a defender, hermano. Dice que si viene y te da una cachetada, ¿qué tienes que hacer? A ver, venga para acá, ¿quién viene primero para darle una? Se ponga roja el cachetito. Hay muchas cosas que nosotros ni tenemos que buscarlas aquí, solamente estoy dando un ejemplo. Pero muchas veces, oiga, pastor, ¿será la voluntad? ¿Esto estará bien que yo haga esto? ¿O será pecado? Cuando ya estás preguntando es porque tú ya sabes que no debes de hacerlo. Amén. Como cristianos tenemos que conducirnos como cristianos. ¿Somos o no somos? ¿Somos de acá o somos de allá? Dios quiere que hagamos su voluntad. Pero te estoy hablando de esto porque si tú dices, bueno, pues no sé cuál es la voluntad, pues aquí búscalo. Aquí está en Romanos 12, te va a ir enseñando. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio. ¿Cuántos están listos para hacer un sacrificio? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad ¿de quién, hermano? ¿Del pastor? ¿De mi esposa? ¿De mi esposo? No, ¿la voluntad de quién? De Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme. Todo esto, hermano, fíjese aquí, muchas veces que tú te crees mucho y no es la voluntad de Dios. ¿Te crees la divina garza? ¿O cómo se llaman esos animales bien bonitos? Juan Camaney. Y dice aquí, tenga cuidado, porque esa no es la voluntad de Dios. Piensa de sí, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No, somos todos iguales, nadie es menos que yo, todos somos hijos de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que esa es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Solamente con una mente nueva y un corazón nuevo, renovado, hermano, podremos llegar a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Para eso, solamente dice la palabra de Dios que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Es así donde nosotros podemos saber cuál es su voluntad. Amén. Jesús buscó hacer la voluntad del Padre hasta el último momento. Él siempre esperó y estuvo donde quiera que él iba, decía, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Jesús buscó hacer su voluntad hasta el último momento, estando en el Getsemaní, el versículo que le estaba diciendo cuando él oró. Aunque él no quería ir, él le dijo, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Es importante eso. Su carne deseaba huir de las circunstancias y su alma estaba angustiada hasta la muerte. No sé si usted ha estado en momentos de angustia, de enfermedad o momentos duros, donde quisiera que toda la gente estuviera con usted y todos como que andan allá, como que no les interesa, porque no saben lo que tú estás sintiendo. Yo me ha pasado. Ay, quisiera que todos estuvieran orando por mí y todos andan allá a sus fiestas y unos que voy para acá, otros que voy para allá y yo acá. Y pues te toca a ti ese momento, es tu momento solo, donde tú tienes que pasar. ¿No le ha pasado eso? Como quisiera que alguien viniera, le diera un abracito y ore por ti, te ponga la mano y te diga te amo. Pero unos andan por allá, otros ocupados. Jesucristo llegó a ese momento, él estaba angustiado, dice que él fue y los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Se dormían. Fíjese cuánto les dolía lo que Jesús estaba pasando. La gente están roncando y todo ya quejando para que vengan y te pongan un trapito caliente. Uno te pongan vaporru y ya. ¿No? Así estaba Jesús en ese momento. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y los discípulos allá ronque, quedaron dormidos. Según ellos vinieron a orar con Jesús. Pero él no se dio por vencido. Dijo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Aunque su carne deseaba huir de esas circunstancias, él se mantuvo fuerte, hermano. Él se mantuvo hasta el final. No obstante, él sujetó su cuerpo y su alma en beber la copa que el Padre había destinado para él. Así que nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios igual que Jesús. Amén. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 40, versículo 8. Salmo 48. Estamos terminando casi, hermano. Salmo 40, versículo 8. Es bien importante esto, hermano, que usted sienta ese deseo en su corazón. Si nosotros como iglesia anhelamos hacer la voluntad de Dios, amén. Es bonito. Hijos, hijas, obedezcan a sus padres. ¿Es la voluntad de Dios que yo no obedezca a mi padre? ¿Verdad que no? No es la voluntad de Dios que tú obedezcas a tu padre. La voluntad de Dios es que yo no ore, porque ya está orando otro hermano. No, la voluntad de Dios es que tú ores.
¿Ya saben el Salmo 40? Versículo 8 dice, fíjese bien esto, hermano. Yo quiero que usted lea este versículo conmigo. El hacer tu voluntad. Ahora, vamos, 1, 2, 3. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Fíjese bien lo que dice el salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es bien bonito cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano. Cuando tú pecas o fallas a Dios o desobedeces a Dios, no te sientes bien. ¿Me está entendiendo? Cuando tú haces la voluntad, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú haces lo que Dios quería que hicieras, te sientes que hiciste algo. Te sientes bien de hacer lo bueno. Pero cuando fallas, te quieres esconder. Cuando pecas, quieres tapar tu pecado con cualquier cosa, pero no hay nada que pueda cubrir tu pecado. Solamente la sangre de Jesús. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con una hojita por ahí. Pero Jesucristo tuvo que matar, tuvo que haber un ¿qué? Un sacrificio para cubrirlos con algo, con piel de venado, de un cordero. Amén. Por eso Jesucristo derramó su sangre. Por eso Él vino a hacer a hacer la voluntad del Padre, porque nosotros éramos ¿qué? Pecadores. Y nosotros no podíamos cubrir ese pecado, ni esconder ese pecado, ni podíamos hacer nada. Solamente tenía que venir a hacer Él un sacrificio vivo. Jesucristo vino y dio su vida. En el Salmo capítulo 143, vaya conmigo al Salmo 143. Dice así el versículo 10. Repita este versículo conmigo, hermanos. Estoy terminando, quiero que usted repita este versículo, sea una oración. Como leímos hace un momento, dice, Señor, hacer tu voluntad, eso me ha agradado a mí. Así que ahora lea conmigo este versículo 10, perdón. 1, 2, 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Qué bonita oración, ¿verdad? Wow, por eso me gusta a mí leer la palabra, porque dice, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Nosotros necesitamos ser enseñados. Amén. A hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios. Dios, enséñanos a hacer tu voluntad. Esa sea su oración, hermano. Ore a Dios todos los días. Por eso Jesucristo pidió que su voluntad se haga aquí en la tierra. Dice el versículo 10 una vez más, porque tú eres mi Dios. ¿Quién eres? Tú eres mi Dios. Por eso quiero hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres el que mandas, tú eres el jefe, tú eres el dueño de todo. Yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Hermano, cuando tú vas a un trabajo, tú tienes que hacer la voluntad ¿de quién? Del patrón, porque él te paga. Amén, ¿me está entendiendo? No, pero es que no, nada. Tienes que hacer la voluntad de él. ¿Quieres tu chequecito el viernes? Si no te van a decir, ven por ¿cómo se le dice? Tu retiro, y te van a dar un cheque de más para que te vayas a descansar a tu casa. ¿Verdad, Carlos? Tú no corres a la gente, ¿verdad que no? Pero sin cheques. Proverbios, vamos a terminar en Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. El último versículo que tenemos para que usted lea en esta noche. 14:9 dice, mas, ¿dónde está? Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. Pero acá en el mío dice diferente. Ándele. Ahí está. Los necios, hermano. ¿Cuáles son los necios? ¿Ustedes? No, nosotros somos los ¿qué? ¿Nosotros somos qué, hermanos? Somos santos, dice la palabra de Dios.
que hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido hechos santos. Pero dice que los necios, está hablando de los pecadores, se mofan del pecado. Dice, más entre los rectos, los que son santos, son rectos. ¿Está conmigo, hermano? Los que son santos y los que son rectos, ¿hacen qué? Hacen la voluntad de Dios. El que es recto, el que es íntegro, esa persona hace la voluntad de Dios. Eso es así de claro. Los rectos hay buena voluntad, siempre. Nosotros en muchas ocasiones hay cosas que nos hemos preguntado o hemos dicho, esta será la voluntad de Dios. O cuando vas a orar, hermano, cuando vas a orar siempre tienes que saber que estás pidiendo de acuerdo a su voluntad, porque dices, es que el Señor no me escucha, pero si tú hablas de acuerdo, pides de acuerdo a lo que su palabra de Dios dice, su palabra de Dios dice que Él vino a hacernos libres de toda enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Él dice que se hizo pobre para que tú y yo fuésemos, ¿qué? ¿Pobres? ¿Fuésemos qué? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que sea pobre yo? No. La voluntad de Dios es que yo sea qué. Porque muchos dicen, pero es que Jesús vino y Él fue pobre. Entonces no tenemos que ser pobres. Dice que Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Esa es la voluntad de Dios. Entonces usted puede pedirle a Dios que Dios le bendiga, que Dios le dé. Pero también tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es hacer la voluntad de Dios? Obedeciéndole en su palabra todo lo que Él le pide que haga. Amén. ¿Me está conmigo, hermano? Es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios en todo. En lo que me conviene. No, en todo. Porque esa es la voluntad del Padre. ¿Qué planes tienes tú para este año? ¿Tienes planes para este año? ¿Han hecho planes? ¿Han hecho algún, cómo le llaman? ¿Metas? Resoluciones es la palabra que quiero oír. Pero metas, hay metas. Sí, resoluciones. Pero, hermano, ¿están de acuerdo? ¿Va con lo que Dios quiere que hagamos? Primero, ¿qué es lo primero que debe estar en tu corazón? Lo primero que debe estar en mi corazón es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Quiero pedirle en esta noche que usted en esta noche haga una oración a Dios diciéndole, Señor, yo lo primero que quiero hacer es hacer ¿qué? Tu voluntad. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a terminar.